Listo. Vamos a comenzar con las superficies cuádricas en R3. O sea, en el fondo lo que vamos a comenzar a hacer, vamos a comenzar a dibujar superficies en R3, ¿ok? Ya. Entonces, vamos a tener las cuádricas y los cilindros. Primero vamos a definir qué cosa es una superficie cuádrica. Una superficie cuádrica es la gráfica en el espacio de una ecuación de segundo grado que depende de las variables x, y y z. La ecuación general de las cuádricas va a tener la siguiente estructura. Va a ser una constante por x cuadrado más otra constante por y cuadrado más otra constante por z cuadrado más d por x más e por y más f por z igual a g, donde todas las letras que aparecen acá con mayúscula son números reales, son constantes. Entonces las superficies cuádricas básicas, las superficies cuádricas básicas son los elipsoides, los paraboloides, conoelípticos, hiperboloides, que vamos a ver en específico qué forma tiene cada uno de ellos, ¿ya? Lo primero que vamos a ver son las cuádricas centradas en el origen, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos de cuádricas centradas en el origen, estamos diciendo que el centro de la superficie está acá en el 0, 0, 0, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos, a ver, fíjense acá tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z, aquí tenemos el punto 0, 0, y primero vamos a observar la superficie de un elipsoide. En el fondo no es otra cosa más que una elipse que empieza a girar a través de un determinado eje, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Lo que está en celeste corresponde a la superficie. Cuando hablamos de superficie, hablamos de todos los puntos que pertenecen a esta figura. No los puntos interiores, solamente los puntos que están como en la cáscara. Esto es como un huevito, es como la cáscara del huevito, ¿de acuerdo? Eso es la superficie. Todos los puntos que pertenecen a la cáscara de este huevito corresponden a la ecuación, satisfacen la ecuación x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado más z cuadrado partido por c cuadrado igual a 1, donde a, b y c son números reales distintos de 0, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, acá hay como un eje mayor y acá hay un eje menor, ¿cierto? Entonces, el eje mayor es donde la elipse se enrolla, o sea, en este caso particular de esta ecuación, el c, lo que está bajo z cuadrado, es donde se enrolla. A ver, observen acá lo siguiente, déjenme escribir un poquito a ver si... Ah, no, déjenme ver si me deja escribir aquí encima. Sí. Por ejemplo, fíjense ustedes, esta es la fórmula que representa un elipsoide. Entonces, ¿cómo uno sabe? Fíjense que acá al eje X, los puntos de corte con el eje X, los puntos de corte con el eje Y y los puntos de corte con el eje Z. Primero, por ejemplo, después vamos a ver ejemplos particulares, ¿ya? Pero les voy a aprovechar acá. Ah, parece que no puedo escribir acá encima. Así, no, no me queda como... Ya, no le voy a escribir encima porque no me está resultando. Así que después en la pizarra vamos a rayar algunos ejercicios específicos, mejor. A ver, lo que les quería escribir acá es, por ejemplo, fíjense cómo nosotros determinamos este punto de corte con el eje X y el punto de corte que está al otro lado. Si nosotros hacemos y igual a 0 y z igual a 0, nos queda x al cuadrado partido por a cuadrado igual a 1. De donde nos queda que x al cuadrado va a ser igual a cuadrado. Y si nosotros resolvemos la ecuación x cuadrado igual a al cuadrado, nos va a quedar x igual a más menos a. ¿Qué significa? Que estos son los puntos de corte con el eje x, cuando x vale más menos a. ¿De acuerdo? Para ver los puntos de corte del eje y, hacemos lo mismo. Tomamos x igual a 0 y z igual a 0. Y vamos a tener que el y varía entre más menos b. Más menos b. Y para ver también los puntos de corte de este elipsoide con el eje z, hacemos este 0 y este 0,
y nos va a dar z igual a más menos c. Z, fíjense, acá arriba está c y acá abajo está menos c. En este caso particular de esta gráfica, entre el A, el B y el C es el número más grande, ¿de acuerdo? Por eso es que el huevito, como quien dice, tiene su eje mayor acá en el eje Z, ¿de acuerdo? Pero este elipsoide obviamente podría estar el huevito así enrollado sobre el eje X o sobre el eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros, acá aparecen los puntos de corte con los distintos planos. Por ejemplo, si nosotros ponemos Z igual a Z sub 0, estamos cortando esta figura en este plano. Entonces, si uno traza un plano acá que corta, la figura que queda en ese plano es una elipse. ¿Qué elipse? Esta elipse que está acá. X cuadrado partido por A cuadrado más Y cuadrado partido por B cuadrado igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el Z es una constante. ¿De acuerdo? ¿Ya? Lo mismo acá. Siempre aparecen, si vamos cortando, si ustedes se fijan, vamos cortando en distintos planos, nos quedan puras elipses. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, y además, en esta expresión, que es la expresión que ustedes tienen que tener clara, porque después vamos a identificar, les voy a entregar, por ejemplo, una cuadrática y ustedes tienen que identificar de qué figura se trata. ¿Ok? Bien, a ver, si A, B, C es igual a una constante, entonces se fijan, si este es un r cuadrado, este es un r cuadrado y este es un r cuadrado y todo esto igual a 1, si multiplicamos todo por r cuadrado nos queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado, y eso representa una esfera de radio r. ¿Ok? Ya. Bueno, y hay que dar algunas condiciones. Por ejemplo, si el A tuviese el mismo valor que B, estaríamos frente a un paraboloide circular. ¿De acuerdo? Entonces, eso que vimos recién son los casos particulares partiendo de la fórmula del elipsoide. Si A es igual a B igual a C igual a R, estamos frente a una esfera de radio R, y si el A es igual al B, entonces es un paraboloide circular. ¿Ya? A ver, ahora observemos lo siguiente. Fíjense que en el ejemplo anterior, nosotros tenemos esta fórmula que nos indica que es un elipsoide. Esta fórmula que está acá es la fórmula de un cono elíptico. Es x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado igual a z cuadrado partido por c cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un cono elíptico que tiene esta por gráfica. Si ustedes se fijan de la misma manera, ¿dónde se enrolla este cono elíptico? Que en el fondo corresponde a esto que está en gris con esta otra superficie. Obviamente esto sigue infinitamente hacia arriba y sigue infinitamente hacia abajo, ¿ya? Si ustedes van cortando esta figura, también les aparecen elipses. ¿Se fijan? La figura en los distintos cortes que hagan en Z van a ser elipses. ¿En dónde se enrolla este cono elíptico? Se enrolla en el que queda acá afuera. En la ecuación ustedes tienen que observar, porque podría ser de la forma x cuadrado partido por a cuadrado más z cuadrado partido por b cuadrado igual a y cuadrado partido por c cuadrado. Lo que indica es que el cono elíptico en ese escenario estaría enrollado en el eje Y. O sea, sería una cosa así, y una cosa así. Se enrollaría en el eje Y. ¿De acuerdo? ¿Ya? Yo no sé por qué no puedo rayar. A ver, déjenme intentar de nuevo algo. A ver si puedo rayar. Más o menos, no queda muy bien eso. Ya, no importa. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, si A es igual a B, vamos a tener un cono circular. ¿De acuerdo? ¿Qué es un cono circular, entre paréntesis? Es así, ¿no es cierto? Ay, voy a abrir la pizarra porque no estoy pudiendo dibujar acá. A ver, déjenme ver. Deje de compartir pantalla, parece, ¿o no, estimados?
Ahí la estoy compartiendo. A ver, ahora sí voy a poder dibujar. Ya. Ah, ya, maravilloso. Por ejemplo, a ver. Ahora puedo dibujar. Ah, pero eso no lo puedo borrar porque lo rayé de otra manera. Si fuera, por ejemplo, acá, este es el eje Y, ¿ya? Lo que aparece en la observación, si A es igual a B, la figura que vamos a tener es un cono circular, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué significa eso? Que va a ser esto que está acá. Esto que está acá, ¿qué es? Esto es un cilindro, ¿cierto? Un cono circular. Es eso que está ahí, ¿cierto? ¿Sí? Ya. No puedo borrar esa cosa que está ahí. Ya no la voy a intentar borrar mejor. ¿Qué cosa ahora es un hiperboloide de una hoja? Lo que tienen que grabar ustedes es la estructura que aparece acá, ¿de acuerdo? Para después poder identificar a qué gráfica corresponde. Ya. En el hiperboloide de una hoja, fíjense la forma que tiene. Es muy similar, salvo un signo, al elipsoide, que era de la forma x cuadrado partido por a cuadrado, más y cuadrado partido por b cuadrado, más z cuadrado partido por c cuadrado igual a 1, ¿cierto? Con la única diferencia que este signo, en vez de ser un signo más, es un signo menos. ¿Se fijan? ¿Ya? Y de la misma forma, fíjense, en la variable, que antes de la variable aparece el signo menos, es donde se enrolla el hiperboloide de una hoja. Fíjense que aquí en el eje Z se está envolviendo el hiperboloide, ¿de acuerdo? Y corresponde exactamente acá, porque delante de Z aparece el signo menos, ¿de acuerdo? Si este signo menos apareciera, por ejemplo, en el Y, el hiperboloide se estaría enrollando acá, en el eje Y. ¿Ok? Ya. Está repetida la pantalla. Ahora vamos a ver el hiperboloide de dos hojas, que son como dos conitos. El hiperboloide de dos hojas tiene la característica que aparecen dos signos menos, ¿de acuerdo? Y ahora la diferencia del otro es que en el fondo se enrolla la figura en el que está con signo positivo. Se fija en el que tiene signo distinto. ¿De acuerdo? En este caso, el Z adelante tiene signo positivo, ¿de acuerdo? Y estos dos tienen signo negativo. Se enrolla en el que aparece con signo distinto, en este caso positivo, ¿de acuerdo? Fíjense que acá están enrollados en el eje Z. Ese es el eje del hiperboloide, ¿ya? El paraboloide, el hiperbólico, lo tenemos abierto porque les voy a pedir a ustedes, después que echemos un vistazo acá, que ustedes hagan un dibujo, van a hacer un dibujo y lo vamos a graficar si que alcanzamos con GeoGebra, ¿ya? Me imagino que Mauricio a ustedes ya les pidió que bajaran el GeoGebra en sus computadores para que puedan hacer todas estas gráficas. ¿Les dijo o no les dijo, estimados? Chicos, necesito feedback. ¿Les pidió que bajaran el GeoGebra? Sí, profe. Ah, ya, maravilloso. Entonces ya lo tienen activo en sus pantallas. Qué bueno, porque eso lo van a utilizar y harto en esta parte. De hecho, dado que ustedes van a tener las evaluaciones online, esa es una tremenda herramienta para ustedes, ¿ya? Ahora vamos a hablar de una superficie cilíndrica, es la que se genera por el movimiento de una línea recta paralela a una recta fija dada. A ver, veamos. Es la que se genera por el movimiento de una línea recta paralela a una recta fija dada a lo largo de una curva plana dada.
La curva se llama curva generatriz del cilindro. En el caso particular en que la curva generatriz es una circunferencia, la figura se conoce como un cilindro, ¿ya? Cuando hablamos de una generatriz, ¿a qué nos estamos refiriendo de acuerdo a esta definición? Fíjense, esta curva que está acá es una curva cualquiera que está ubicada, en este caso, en el plano IZ. Fíjense, aquí tenemos el eje Z, el eje Y, y tomamos una curva cualquiera de este plano, o sea, está acá pegada. Es una curva que estamos tomando de acá, del plano IZ. Tomamos esta curva y la hacemos mover en una superficie, en una, en una superficie que es esta superficie que está acá, que es como un papel, digamos, y la movemos en esta superficie. Entonces, esto que está acá, fíjense ustedes, es como, eh, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Esta curva se llama curva generatriz porque está generando esta superficie que aparece acá, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros empezamos a mover, imagínense que esta curva, a ver, déjenme dibujar un poquito, ahí. Imagínense que esta curva que nosotros tomamos en IZ fuese esta que está acá. La voy a poner Por ejemplo, si fuese una circunferencia, que me quedó pésima, pero imagínense que es una circunferencia que está ubicada en el plano IZ. Y esta la tomamos y la movemos hacia adelante. ¿Qué va a generar? Va a generar una figura que es un cilindro. ¿Cuál es la curva generatriz del cilindro? Esta circunferencia, que se repite en cada una de las partes. ¿Se fijan? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a tener qué cosa es un cilindro. Si tenemos cualquier figura f de x, y igual a una constante en el plano xy, define un cilindro paralelo al eje z, cuya ecuación va a ser f de x, y igual a c. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 1, define un cilindro. Esto es súper difícil de explicarlo si no hago dibujo, así que voy a dibujar un poco. Acá. Fíjense, si nosotros pensamos que si nosotros tenemos, por ejemplo, la ecuación x cuadrado más y cuadrado, acá abajo, en el eje xy. Acá abajo tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esto que está acá, piensen solamente en el plano xy. Corresponde a un círculo de radio 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Si nosotros tomamos este círculo, que es el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1, si lo movemos hacia arriba y hacia abajo, a través del eje Z, ¿qué va a generar? Va a generar un cilindro. ¿Se fijan? Que sigue hasta abajo. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que está acá es un cilindro, el cilindro particular que tiene radio 1 porque está generado por la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? De la misma forma, cualquier curva en xz, o sea, ahora estamos pensando que tenemos una curva dibujada en xz, o sea, si tenemos una curva en xz,
va a definir un cilindro paralelo al eje Y, ¿de acuerdo? Entonces cualquier curva que esté acá, si nosotros la empezamos a mover, nos va a definir un cilindro que va a ser paralelo al eje Y, a este que está acá abajo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y va a tener la misma ecuación, o sea, va a tener la ecuación g de x, z igual a c, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, si nosotros movemos una curva que depende del parámetro x y z, vamos a tener un cilindro que va a ser paralelo al eje que no aparece en la ecuación, que sería, en este caso, el eje Y, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes que ahora, por ejemplo, en esta figura, al ser f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado, igual a una constante, en esta ecuación no aparece z. Significa que cuando movemos esta figura, nos aparece un cilindro cuyo centro que se mueve en el eje z, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y lo mismo cuando, por ejemplo, tenemos una ecuación que depende de y z, se define un cilindro cuyo eje es paralelo al eje X, ¿de acuerdo? Que es la que no aparece, ¿ya? Ahora, claramente, no necesariamente el eje de un cilindro, pues, no necesariamente va a ser paralelo a uno de los ejes coordenados, podría ser un cilindro corrido, ¿de acuerdo? En un traslado, ¿ya? Y aquí tenemos ejemplos de distintos cilindros. Fíjense, la ecuación que tiene va a ser, en este caso es una f de y z, por lo tanto el eje del cilindro va a ser el eje X, el que no aparece, ¿de acuerdo? ¿Y cuál va a ser el eje de simetría? Va a ser el eje X, pero la forma que es más fácil para poder hacer la gráfica es que nosotros a partir de esta ecuación lleguemos a la que está acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces fíjense ustedes que si nosotros partimos con esta ecuación, tenemos 9y cuadrado más z cuadrado igual a 16. Si nosotros multiplicamos todo esto por 1 partido por 16, nos va a quedar 9y cuadrado partido por 16 más z cuadrado partido por 16 igual a 1. Y esto que está acá es lo mismo que y al cuadrado partido por 4 tercios al cuadrado más z cuadrado partido por 4 al cuadrado igual a 1. Esta que está acá es la ecuación del cilindro que tiene por eje el eje X, y fíjense qué cosa sería el 4 tercios y qué cosa sería el 4. Observemos acá, que si nosotros, por ejemplo, hacemos z igual a 0, nos va a quedar y al cuadrado partido por 4 tercios al cuadrado igual a 1. O sea que y va a ser igual a más menos 4 tercios. O sea, que el rango en el y va a ser acá 4 tercios y al otro lado en menos 4 tercios. ¿De acuerdo? Y lo mismo. Si hacemos y igual a 0, nos va a dar el rango en el que se mueve z. O sea, perdón, los dos valores posibles que toma z cuando hacemos y igual a 0. Z igual a 4 arriba y 4 abajo. ¿Se fija por qué? Porque si y vale 0, nos va a quedar z cuadrado partido por 4 cuadrado igual a 1, o sea, z igual a más menos 4. Entonces arriba va a estar, acá ese punto que casi no se ve es un 4, y acá abajo es un menos 4. ¿De acuerdo? Lo mismo acá, este otro. Observen la ecuación, cuál es la variable que falta, y no, ¿cierto? Por lo tanto es un cilindro que se enrolla acá en el eje Y, y de la misma forma vamos a tener que el y varía entre raíz de 8 y menos raíz de 8, o sea, el y, este que está acá, varía entre raíz de 8 y menos raíz de 8, y el z varía entre 2 y menos 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ah, no, está mal escrito esto. Esto es un x. Perdón, el x varía entre raíz de 8 y raíz de menos 8. Ahí hay un detalle para que lo arreglen, lo rayen después en su apunte. Esa es una x, ¿de acuerdo? Porque obviamente nace a partir de esta ecuación. Cuando nosotros dividimos por 8 toda la ecuación. Perdón, ahí ese que está ahí es un 4. Y esto es x cuadrado. Siempre hay que dejar escrito el denominador como algo al cuadrado.
¿de acuerdo? Entonces, cuando z vale 0, vamos a tener que x se mueve entre raíz de 8 y menos raíz de 8. Y en el otro caso, cuando x vale 0, el z se mueve entre más menos 2. Se fijan, z arriba en 2 y el límite inferior en 2. Perdón, no es que se mueva, sino que los valores que toma z, o sea, los puntos de corte con el eje z, son el 2 y el menos 2. ¿Ok? Ya. Ya, sigamos. Y ahora vamos a entrar a hacer ejercicios varios. ¿Ya? Vamos a dibujar. Vamos a hacer uno de cada tipo más o menos. ¿Ya? Se dice bosquejar el gráfico de las siguientes superficies. ¿Ya? Pero antes de entrar a hacer estos ejercicios, vamos a ver el otro material que les subí al chat, que es el formulario para que hagamos como una especie de resumen. ¿Ok? No estoy proyectando la pantalla, me parece. Acá. No, pero ustedes no lo están viendo. ¿No están viendo el formulario ustedes? No lo están viendo. Acá está. Ya. Este formulario está bueno. ¿Por qué? Porque, fíjense, esto es lo que ustedes deben, es como el resumen de lo que deben conocer. Vamos a repasar. Cuando nosotros vamos a identificar que estamos frente a un elipsoide, cuando aparecen todos los signos iguales, de una estructura similar a esta igual a 1, ¿de acuerdo? Ojo, que nosotros estamos viendo las superficies sin corrimiento. ¿Qué queremos decir con eso? Que el centro de la superficie está siempre siendo el 0,0,0, ¿ya? Si, por ejemplo, b cuadrado más z cuadrado partido por c cuadrado igual a 1. Voy a hacer una generalización y les voy a mostrar cómo quedarían estas ecuaciones si tuviéramos un corrimiento en el centro, ¿ya? Esta es la fórmula que define un elipsoide. Un paraboloide elíptico es de esta forma, donde la variable que no está elevada al cuadrado es la variable en donde se enrolla el paraboloide. Fíjense que en este caso particular aparece el z solito, digamos, no está al cuadrado. Y fíjense que este es el eje del paraboloide, ¿de acuerdo? Entonces, en el paraboloide elíptico tiene esta estructura y el que está solo, el que no está elevado al cuadrado, es donde se enrolla el paraboloide. En un cono elíptico vamos a tener esta figura, descrita de esta manera: x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado partido por c cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ya? En el hiperboloide de una hoja, bueno, en el cono elíptico, el que está despejado, digamos, el que está como despejado, no alcanza a estar despejado 100%, es donde se enrolla el cono elíptico. ¿De acuerdo? En este caso el eje z. Si fuera x cuadrado más z cuadrado igual a y al cuadrado, el cono elíptico estaría enrollado, este sería el eje y, ¿de acuerdo? El que está despejado, si fuera acá y cuadrado partido por c cuadrado. En el hiperboloide de una hoja, va a ser de una hoja cuando tienen, si fijan ustedes, dos con positivo y uno con negativo. ¿Y cuál es el eje donde se enrolla la hoja? Es el eje que está con el signo negativo, acá adelante. ¿Ok? ¿Ya? Después, cuando tenemos el hiperboloide de dos hojas, en el hiperboloide de dos hojas tiene la característica que aparecen ahora dos signos menos, ¿de acuerdo? Y el que está solito, el que no tiene signo menos, el que tiene adelante un signo positivo, es donde las hojas se enrollan, es el eje del hiperboloide de dos hojas, ¿ok? Y el paraboloide hiperbólico, que es como una sillita de montar, que la figura no aparecía al otro lado, que es esta que está acá, en paraboloide hiperbólico vamos a tener la forma y al cuadrado partido por b cuadrado menos x cuadrado partido por a cuadrado igual a z partido por c, donde el c tiene que ser un número positivo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso particular, el paraboloide hiperbólico es cuando aparece una de las variables sin estar elevada al cuadrado, ¿de acuerdo?
¿Se fijan? Y esta correspondería a esta variable que está acá. Esta es muy parecida a ¿cuál? Si ustedes se fijan, es muy parecida a esta que está acá, al paraboloide elíptico. ¿Con qué diferencia? Es que aquí aparece un signo menos. ¿De acuerdo? ¿Se fijan? En el paraboloide elíptico aparece un signo más y en el paraboloide hiperbólico aparece un signo menos. ¿Ok? Este formulario, fantástico si lo tienen a la mano, porque lo vamos a estar ocupando en los ejercicios que vamos a comenzar a hacer. ¿Ya? Vamos a hacer los ejercicios, uno de cada tipo, ¿de acuerdo? Ahora igual tienen que seguir trabajando en el siguiente bloque con Mauricio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a partir claramente después ustedes, estimados, no van a tener la identificación que aparece al comienzo, ¿ya? Por ejemplo, ustedes no van a tener, aquí dice elipsoide, o sea, en el fondo le están dando ya señales de qué cosa es. La idea es que ustedes no sepan lo que es, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros les vamos a entregar la figura, la expresión cuadrática, y ustedes van a tener que identificar de qué figura se trata, ¿ok? Ya, entonces vamos a ver de manera analítica, porque claro, ustedes me dicen, pero profe, todas estas cosas yo las puedo hacer con GeoGebra y veo al tiro qué cosa es. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Parece que no estaba compartiendo, ¿sí? ¿Ahora estoy compartiendo? Sí, ya. Pero la idea es que lo grafiquen con GeoGebra, pero si nosotros les pedimos el detalle de cómo usted llega a hacer esa gráfica, ustedes tienen que saber hacerla, ¿de acuerdo? Ya, entonces vamos a practicar primero. Voy a anotar aparte en la pizarra x cuadrado más 4z cuadrado igual a 16. Y vamos a anotar el 4x cuadrado más 4y cuadrado más z cuadrado igual a 16. Y la tercera, y igual a 1 menos x cuadrado menos z cuadrado. Está interesante esta porque hay corrimientos acá, ¿ya? Entonces, vamos a ir a la pizarra. Y aquí, ya, vamos a ir a la pizarra. Entonces, la idea es hacer un dibujo aproximado de la figura, por ejemplo. Si nosotros tenemos acá la primera, que tenemos x cuadrado más 4z cuadrado igual a 16. ¿Ya? Lo primero es que nosotros miramos esta expresión y decimos, esta es una función que está en función de x y de z. No aparece y, por lo tanto, automáticamente, si no aparece y, ¿qué significa? Que esta figura se va a enrollar en el eje y, en este caso, ¿cierto? Entonces, observamos nosotros en el apunte a qué correspondería esta figura que está acá. Estimados, vamos al apunte. Ustedes sí tienen el apunte, ¿cierto? ¿Qué nos dice el apunte? Fíjense que en el formulario no aparece esta gráfica que está acá. Y no aparece porque es un cilindro, ¿ok? Entonces, en el apunte, ¿qué tenemos? En la primera parte, lo primero que vimos.
perdón, en la última parte. Los cilindros, ¿están mirando o no están mirando el apunte ustedes? En la última parte, antes de entrar en materia. Es exactamente del mismo estilo del último ejercicio que estudiamos. Fíjense acá. Esta es una función que depende de y y de z. ¿Se fijan? No aparece el x, por lo tanto se enrolla en el eje x. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, en nuestro ejercicio particular, tenemos que depende de x y de z, por lo tanto se va a enrollar en y. ¿Ya? ¿Y cómo visualizamos esto? Tomamos la ecuación, la expresión, multiplicamos por 1 partido por 16 para generar un 1 acá, y nos va a quedar x cuadrado partido por 16, más z cuadrado partido por 4, igual a 1, ¿cierto? Entonces nos va a quedar x cuadrado partido por 4 al cuadrado, más z cuadrado partido por 2 al cuadrado, igual a 1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría más o menos la gráfica? Qué choco me quedó eso. Bueno, X, Y y Z. Como no está el Y, va a ser un cilindro que se va a enrollar en el eje Y, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de cilindro es? Porque, a ver, si esta figura es la que se mueve, tenemos que visualizar. A ver, cuando les digo qué figura es la que se mueve, por ejemplo, si fuese x cuadrado, esta que está acá, ¿qué cosa representa? Ustedes saben que es un círculo de radio 1 en el plano XZ, ¿cierto? O sea, sería, no la voy a graficar, pero sería esa que está ahí, que se está moviendo en el Y, por lo tanto va a ser un cilindro así redondito, donde los cortes del cilindro van a ser puros círculos de radio 1. ¿De acuerdo? Sería una cosa así. Pero en este caso particular, ¿qué cosa es esto en el plano XZ? Es una elipse, ¿cierto? A ver, si nosotros estuviésemos graficando esto en el plano XZ, supongamos, si esto fuera X y Z, esta es una elipse, ¿no es cierto? ¿En qué puntos corta la X? Cuando Z vale 0, nos queda x cuadrado partido por 4 cuadrado igual a 1, o sea que x se mueve entre más menos 4. ¿De acuerdo? Acá, acá. Cuando x vale 0, nos queda z cuadrado partido por 2 cuadrado igual a 1, o sea que z cuadrado igual a 2 al cuadrado, o sea que z se mueve entre más menos 2 y 2. ¿Se fijan? Entonces esta figura, que voy a tratar que me quede lo más derechita posible, es una elipse. ¿Qué significa eso? Que acá en el eje Y va a ser así, una elipse que se está moviendo y va a generar... se supone que esto está más centrado, ¿ya? Pero esto es una elipse, o sea, si uno corta en distintas partes este cilindro, van quedando puras elipses. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Se entiende? El dibujo claramente está mucho mejor hecho en el apunte, así que vamos a ir al apunte, pero necesitaba mostrarles esto. Me están haciendo... Profe, no está compartiendo nada. ¿Ahora sí? ¿Estoy compartiendo ahora? ¿O no? Ahora voy a compartir. Acá abajo, fíjense, nosotros tomamos... ¿Cuál tomamos nosotros? Perdón. Tomamos esta que está acá, la letra C. La letra C no está dibujada. No está dibujada. Está dibujada como ejemplo la 1B y la 1D. La 1C no está dibujada. Pero bueno, es el dibujo que más o menos hicimos en la pizarra. ¿Ok?
Ahora, fíjense, en la primera parte, acá, nosotros hicimos esta que está acá, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes observan, por ejemplo, en esta que aparece acá, en la 1b, que es la que está resuelta más abajo, si z es igual a i cuadrado menos 1, esta ecuación que está acá, a ver, la vamos a anotar, z igual a i cuadrado menos 1, z igual a i cuadrado menos 1, primero nos damos cuenta que es un cilindro porque si uno ordena esta expresión, nosotros nos va a quedar i cuadrado menos z igual a 1. A ver, lo que quiero decir es esto. Primero, porque para darse cuenta que es un cilindro, uno se fija acá, esta misma ecuación es lo mismo que nosotros tengamos i cuadrado menos z igual a 1, ¿cierto? ¿Se fijan? Que es exactamente la misma ecuación. ¿Qué es esto? Es una función que depende de i y de z, ¿cierto? Entonces, cuando vemos que es una función de iz, significa que la curva que aparezca en el plano iz se va a mover a través de x o uno paralelo a x, ¿de acuerdo? O sea, se va a mover en el sentido de la x. Fíjense que esta figura que está acá es lo mismo que nosotros tengamos z menos 1 igual a i cuadrado, y esto que está acá, ¿qué cosa es? Si uno grafica en el plano, esto es una parábola, ¿no es cierto? ¿Sí? Y corresponde a esta parábola. Si uno, es como si uno mirara esa parábola. Y esta parábola se está moviendo de manera paralela al eje X, que lo dibujamos acá abajo. ¿De acuerdo? Entonces esto es un cilindro. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Y que por qué no estamos justo pegados acá en el eje X, porque, fíjense ustedes, si nosotros tuviéramos z igual a i al cuadrado, ¿esto qué cosa es? No es x, y en este caso es iz. Z igual a i cuadrado, esa que está ahí corresponde a esa parábola, ¿cierto? ¿Sí? Entonces en el fondo tendríamos la parábola que está acá en el origen, sería esa. ¿Estamos de acuerdo con esto? Que esta ecuación representa esta parábola en el plano ZI, o plano IZ, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si nosotros nos movemos a Z? En Z nos corremos en un 1. ¿Cómo sería la gráfica de esta? No estaría No sé quién está. partiendo del origen, estaría partiendo, ¿sí? ¿No? Partiría arriba. No sé si dijo eso porque se escuchó súper cortado. Como que no se escuchó muy bien. Pero partiría de aquí para arriba. ¿Se fijan? Es la misma parábola, pero tiene un corrimiento, perdón, este es Z, y este es I, porque estamos dibujando en IZ. Espero que haya sido lo que usted dijo, estimada, pero la verdad es que no le escuché mucho. A ver si lo escribieron en el chat. A ver. Que tiene mala señal. Ya. Ya, ok. Ya, espero que haya dicho eso. Entonces, lo que está pasando acá es exactamente lo mismo. Cuando hay un corrimiento en uno de los ejes, miren, fíjense acá, esta parábola, si hubiese z menos 1, hay un corrimiento en 1, entonces subimos 1 hacia arriba.
Y si ustedes miran acá, acá estamos en 0, acá estamos en 1. ¿Se fijan que la parábola tiene su vértice ahí? ¡Pum! Es esa parábola que está ahí. ¿De acuerdo? Por eso esta se mueve más arriba. Aprovechando el ejercicio, ¿qué pasa si es z, si hubiese sido z igual a i menos 1 al cuadrado? Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo sería la gráfica si hubiese sido z igual a i menos 1 al cuadrado? ¿Cómo nos quedaría esa gráfica? ¿Cómo sería la parábola? Perdón. ¿La ven? Sería esta, ¿no es cierto? Porque hay un corrimiento en el i, en este caso, en 1. ¿Ok? O sea, es la misma parábola, pero ahora corrida acá abajo. ¿De acuerdo? O sea, es esta original, pero movida en 1 hacia la derecha. ¿Ok? Y esta obviamente nos habría generado acá abajo, ¿se fijan? Habría sido así la parábola y hubiese generado un manto, digamos, el cilindro hubiese sido el mismo que está arriba, pero acá abajo, en el eje X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿para qué aprovecho este ejercicio? Porque en el fondo, cada vez que hay una constante, hay un corrimiento. ¿Observan? ¿Ya? Ya. Sigamos. A ver, veamos otra figura de las que están hechas, por ejemplo, un hiperboloide, paraboloide hiperbólico. Aquí hay cilindros. Acá hay un elipsoide. Fíjense acá, si nosotros tenemos esta figura, lo primero es tomar esa figura y tratar de llevarla a la forma general que nosotros tenemos de un elipsoide. ¿Cuál es? Bueno, la vamos a graficar aquí encima nomás. Nosotros sabemos que, fíjense que a priori, supongamos que no tenemos idea qué figura es. No sabemos qué figura es. Nosotros solamente tenemos la ecuación 9x cuadrado más 4y cuadrado más 36z cuadrado igual a 1. No tenemos idea qué figura es. Como no sabemos qué figura es, tratamos de visualizar en nuestro formulario qué se parece. Entonces, en la fórmula que se parece, ¿cuál sería? Sería la de una elipsoide, pero acuérdense que es x cuadrado partido por una cuadrado, más y cuadrado partido por b cuadrado, más z cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a multiplicar, porque tenemos que dejar acá los números en el denominador, pero más que multiplicar por algo, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Dejarlo escrito de la forma canónica como tenemos expresada como tenemos expresada la ecuación. Entonces nos va a quedar esto que está acá, es x cuadrado partido por 1/3 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo que esto es lo mismo que aparece arriba, cierto? Acá tenemos y cuadrado partido por 1/4 al cuadrado más z cuadrado partido por 1 partido por 6, perdón, hay un 2. Eso es un 2. Y este sería 1/6 al cuadrado. Y esta tiene la estructura x cuadrado más partido por a cuadrado, más y cuadrado partido por b cuadrado, más z cuadrado partido por c cuadrado igual a 1, que es un elipsoide, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vemos los puntos de corte? Sabemos que es un elipsoide. ¿En dónde se enrolla? Se va a enrollar, ¿cuál va a ser el eje mayor? En el número que sea más grande entre 1/3, 1/2 y 1/6. ¿Cuál es más grande? El número más grande es 1/2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sabemos que el eje mayor del elipsoide va a estar en el eje, fíjense que el número más grande está bajo el eje Y,
por eso es en el eje Y donde tenemos el eje mayor. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos de corte? A ver, con el eje Y, para encontrar el punto de corte con el eje Y, hacemos x igual a 0, y hacemos y igual a 0, y nos va a quedar que y cuadrado va a ser igual a 1/2 al cuadrado, ¿no es cierto? O sea, y va a ser igual a más menos 1/2. Entonces, el y va a tener acá en menos 1/2, va a ser este punto que está acá, y acá va a estar en 1/2. ¿Ya? Eso en el y. ¿Qué pasa en el x? Hacemos y igual a 0, hacemos z igual a 0, y el x se mueve entre 1/3 y menos 1/3. ¿De acuerdo? La variación del x. Entre 1/3 y menos 1/3. Y la variación del z, perdón, lo mismo. Hacemos y igual a 0, hacemos x igual a 0, y nos queda z igual a más menos 1/6. Entonces, 1/6 para arriba, 1/6 para abajo. ¿De acuerdo? Y ahí se genera el elipsoide. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Ahora, a una cosa importante que me gustaría hacer notar acá, aprovechando el ejercicio. Fíjense ustedes qué es lo que pasaría, por ejemplo, si al ordenar la ecuación y dejarla escrita nos apareciera, por ejemplo, algo así. Fíjense que acá, este elipsoide está centrado en el origen, acá. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tuviésemos exactamente la misma ecuación, pero una vez que la escribimos de manera canónica, nos queda esto? ¿Sigue siendo un elipsoide? Sí, sigue siendo un elipsoide, con la única diferencia que el centro del elipsoide, ¿cuál sería? Hay un corrimiento acá en X, sería el 3,0,0. O sea que en X igual a 3, supongamos que esté el 3. Si fuera, aquí sería el punto, en vez del punto acá, estaría el punto acá, en el 3,0,0, porque aquí hay un corrimiento en X. Entonces la misma elipsoide, pero ubicada acá. Sería una elipsoide así, paralela, con el eje paralelo al eje Y que pasa por el 3,0,0. O sea, el centro es el 3,0,0. ¿De acuerdo? El centro del elipsoide. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en la ecuación ustedes pueden visualizar si hay un corrimiento. Y obviamente, si hubiese acá otro corrimiento, por ejemplo, si fuera más 1, ¿cuál sería el centro ahora? Sería en el 3, menos 1,0. ¿De acuerdo? Estaría por acá. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Entonces hay que fijarse en la estructura, porque obviamente no todas las figuras nos van a quedar en el origen. Ahora insisto, dado que esto, ustedes van a tener todas sus evaluaciones online, con el GeoGebra les da todo, digamos, porque les da la gráfica y ustedes pueden visualizar los puntos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya. ¿A qué hora termina esto? A las 11. Ya. A ver, les voy a pedir a ustedes, yo sé que está hecho acá, pero les voy a pedir uno que no esté hecho. Hagan este que está acá, este. El 16 y cuadrado más 9z cuadrado igual a 4x cuadrado. Identifiquen qué es y hagan la gráfica. ¿Ya? Les voy a dar unos minutos en la nueva grabación. Ya. Revisemos juntos, ¿les parece? Ya. Teníamos el H, el ejercicio H, era 16 y cuadrado más 9z cuadrado menos,
menos 4x cuadrado igual a 0. Ese era, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, 16y cuadrado más 9z cuadrado igual a 4x cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a eliminar vamos a multiplicar todo por 1 partido por un número que contenga el 16, al 9 y al 4, que sería 1 partido por 16 por 9, ¿cierto? ¿Sí? Entonces nos va a quedar y cuadrado partido por 9 más z cuadrado partido por 16 igual a 1 partido, perdón, a x cuadrado partido por 4 por 9. ¿Está bien eso? ¿Sí? Se nos va a quedar y cuadrado partido por 3 al cuadrado más z cuadrado partido por 4 al cuadrado igual a x cuadrado partido por... perdón, 4 al cuadrado, claro, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿cierto? Sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, sería 6 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, tenemos que visualizar esta expresión. ¿A qué fórmula se asemeja? Veamos el apunte. Perdón. ¿A cuál se parecería? Fíjense, ¿a cuál se asemeja? A esa no, a esa tampoco, porque aquí aparece un 1 y acá teníamos un 0. A esa menos. A esta, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Que tiene exactamente la estructura. Este es un cono elíptico donde el eje del cono es Z, porque es la que está al otro lado, ¿sí? La que está, como quien dice, despejada. Veamos lo que nosotros tenemos. ¿Se fijan? Esto es exactamente la misma estructura de un cono elíptico. Ahora tenemos, ¿cuál es el eje? El eje del cono, si esto es X, esto es Y, y esto es Z. ¿Cuál es el eje de nuestro cono elíptico? El eje X, ¿no es cierto? Perdón. Este que está acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Sería, y fíjense que no hay ningún corrimiento en Y, no hay ningún corrimiento en Z, ni hay ningún corrimiento en X. Entonces sería así y así. Bueno, eso tiene que son iguales, por supuesto, pero mi dibujo me salió horrible. Bueno, igual me quedó esa parte más larga, pero son idénticas las dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y eso sería, ¿ok? ¿Alguna pregunta, estimados? ¿O estamos ok? ¿Ya? Listo. No hay ninguna pregunta, ustedes van a seguir, estimados, con el apunte con este mismo apunte, ¿ok?